en el RCA, la meca de la ciberseguridad. Tengo el gusto de estar con mi amigo Luis Castañeda, quien es el Regional Manager de Lock Rhythm para Latinoamérica. Vamos a hacer un Maps Talk diferente. Vamos a mostrarles la tecnología, vamos a mostrarles lo que está sucediendo aquí, pero más que nada la experiencia de Luis en lo que tiene que ver con el manejo de los logs y el manejo de la información para detectar, remediar. ¿Qué más, Luis? Platícanos. Y responder a las amenazas. Muchas gracias, Martín, por el tiempo. Quisimos hacer algo diferente de lo que estamos haciendo. Básicamente vamos a dar un paseo en RCA Conference mientras discutimos un poquito sobre las tendencias, lo que hemos estado viendo y más que nada cómo es que estamos ayudando a nuestros clientes. Entonces acompáñenos. Excelente, Luis. Bueno, estamos en el stand de Lockheed, que es donde Luis es el Regional Manager para Latinoamérica. Lockheed ya es una marca con la que hemos venido trabajando ya muchos años. ¿Cuántos? Más de 10, yo creo, ¿no? Totalmente, sí, tenemos Es una bastantes marca años. que ha evolucionado muchísimo, una marca que tiene hoy como objetivo eliminar el hype, ¿no? Eliminar el hype de lo que hay en este mercado, un mercado que es extremadamente floreciente, básicamente en distintos territorios, pero es un mercado que básicamente recibe toda la atención porque está focalizado para detectar ese pequeño porcentaje de las cosas que se le pasan a las herramientas de prevención, ¿no? Ahora, pero platícame sobre el hype. Sí, el hype es un tema duro, ¿no? Hay una curva, Martín, que se conoce como la curva de la desilusión, el hype curve. La vamos a poner por ahí en el video. Y básicamente está focalizado para poder mostrar muchas de las tecnologías que hay disruptivas que se están alineando o que no se están alineando con el negocio, ¿no? Es un proceso duro porque básicamente la curva muestra el tiempo que está tardando las tecnologías en poder ser adoptadas por los clientes, los desafíos que experimentan, cómo pues básicamente cómo se postulan esas tecnologías y cómo las van adoptando los clientes. Muchas de ellas son extremadamente complejas o costosas, muchas de ellas tienen problemas de visibilidad completo y justamente lo que queremos, lo que quiere hacer la industria es poder responder a ese 1% que se nos está pasando, ¿no? Podemos decir 99 o decimos 80-20, lo que sea, el detectar indicadores que no sabemos que están pasando, ¿no? Esa es la principal misión de las tecnologías. Es muy disruptivo el concepto. Entonces, lo que dices es que pues yo lanzo, se lanza una nueva tecnología, se tiene que tener una curva de adopción, pero luego existe una curva de decepción. En la cual vemos tecnologías que, y no estoy hablando aquí de marcas, estoy hablando del concepto tecnológico, de qué es un NDR, de qué es un XDR, de qué es un EDR, etcétera. Hay tecnologías que han logrado ese platú pues, innovador, digámosle así, y hay otros que ha estado muy complicado el que se mantengan en el gusto de los clientes porque los resultados no son los correctos, ¿no? Ahora, hablando, por ejemplo, en esa curva, el 100 como tal, que es el negocio base de Lockheed, el 100 como tal ya pasó por esa curva, ya pasó por la decepción y ya está en el plató de crecimiento. Mucho de lo que tiene que ver con estas tecnologías que veíamos ahí en esa gráfica, como son las herramientas de análisis de vulnerabilidades, las herramientas de SIEM, las herramientas de EDR y demás, están tomando se conoce como el plató de productividad. O sea, el punto máximo de productividad que hay en el cual la expectativa de los clientes se comienza a alinear con la expectativa de los clientes se comienza a alinear con lo que pueden lograr las tecnologías, ¿no? Y los clientes van pidiendo y la plataforma tecnológica se va alineando. ¿Por qué? Porque el cliente sabe qué pedir. Ya no hay un tema mágico, musical, que va a hacer que todos básicamente digan basura o mentiras. No, la gente ya sabe cuáles son las cosas que puede lograr las plataformas tecnológicas, ¿no? Excelente. Entonces es una cosa bastante disruptiva. ¿Sí? Ahora, Luis, el SIEM. Yo digo, por supuesto, muchos de los que estamos en esta industria sabemos lo que es un SIEM, pero para los que no sepan tanto, ¿los puedes platicar un poquito sobre esto? Correcto. De hecho, el SIEM es una tecnología bastante, no quisiera decirle vieja, pero que ha tenido una cantidad de innovación bastante grande.
inicialmente nace en el mercado de las soluciones de log management, ¿no? Un requerimiento puntual que era guardemos la información de todo lo que nos puede estar pasando sin importar que sea. En dado caso que nos hackeen, tenemos una copia de qué nos pasó, ¿no? Esto lógicamente fue tomando muchos tintes, muchas cosas muy interesantes, pero al final del día pues llega el problema de quién va a leer esto, quién lo va a automatizar y comenzaron a generarse los event managers, que son tecnologías que lo que buscaban era separar de alguna manera lo que es importante de lo que no. Después vivimos la etapa de después de los event managers, la etapa de los correlacionadores de eventos, donde teníamos tecnologías que iban haciendo distintos tipos de pruebas, distintos tipos de sucesiones, operaciones matemáticas sobre los valores, sumatorias. O sea, por ejemplo, detectamos un evento de autenticación fallida porque alguien equivocaba su password, entonces sumarizábamos 5 de estos eventos en un periodo de tiempo y decíamos, esto es un ataque de fuerza bruta, ¿no? Entonces teníamos los primeros pininos de poder detectar indicadores que no tienen una alarma, que es el principal desafío. A veces las alarmas no ocurren, tenemos que buscar esos indicadores. Es justamente donde jugamos en la etapa del DR. La etapa del DR lo que busca es esa sintomatología de que alguien tiene, pero solamente tiene escozor en la nariz, ¿no? O tiene algo que está raro y no tenemos una firma para detectar el 77.440 que tiene esa persona, pero sabemos cómo funcionan los indicadores. Entonces, esto es un desafío enorme, enorme, porque todo el tiempo hay que estar, pues básicamente atrás de sintomatologías que pueden resultar nada, ¿no? No puedes estar detrás de basura, que es el gran problema que ocurre en el mercado de DR, el mercado de DR o el mercado de detección y respuesta. El tema que tiene es una gran cantidad de falsos positivos, ¿no? Entonces, muchas de los fabricantes comenzaron a integrar, en conjunto también nosotros, tecnologías con inteligencia artificial y bla, bla, bla. Y al final del día, el requerimiento se ha ido haciendo cada vez más robusto, más grande, más bold, pero sin cambiar el tinte más importante, que es cómo podemos detectar de manera correcta. Es una unión entre la plataforma tecnológica y la empresa, ¿no? No hay forma de que tengamos la varita mágica que va a agarrar y que va a hacer todos los cambios en general, pero podemos acercarnos mucho a tener mucha automatización, ¿no? Entonces también una de las grandes cosas que buscamos dentro de Lockreadom, con los diferentes ejercicios, con el ejercicio de Logwars, aquí vamos a pasar al editor unos pequeños videos de cómo son estos concursos. Son concursos de captura de la bandera de tipo azul, y lo que buscamos es que básicamente todos entendamos que la cosa va a pasar. O sea, no hay forma de que no lo hagamos, no hay forma de que yo busque la vara mágica, me van a hackear si no me pongo las pilas. Sin importar que compre, el problema no es tecnológico, es tecnología, procesos y gente, como siempre ha sido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, y justamente en función de eso, tener una gran plataforma tecnológica con un proceso alineado al negocio es algo que nos puede llevar a bastante éxito. Ahora, platícame, en el caso de Lockreadom, digo que lo comentaste, los falsos positivos pues son una parte fundamental para que la gente pueda recibir tanta información, especialmente falsos positivos, que hace que no siga, que no pueda seguir trabajando, o que queden en esa, ¿cómo le llaman eso? Cuando ya ves tanto que no ves nada. Exactamente, tienes toda la razón. El gran problema que enfrentamos cuando estamos en una estrategia de detección y respuesta es justamente mucho del gran problema tiene que ver que a veces debes tanto que realmente tienes tanta información que terminas no viendo nada. Es un grave problema. Yo recuerdo en mis etapas, cuando estaba en la parte operativa, ¿no? Me tocaba mucho recibir los mensajes del anti-spam, lo recuerdo claramente, y recibía una cantidad enorme. Te puedo decir que 150 mensajes donde había algo extraño en mi correo, no tanto que estaba detectado como spam, sino algo extraño. Y pues lo que pasa es que dejas de voltearlos a ver, ¿no? Dejas de voltearlos a ver completamente, y te llegan 100, te llegan 1000, te llegan los que sean tal. Y algo que a mí me volaba la cabeza era verificar cuando recibía pocos, incluso, ¿no? Una técnica que es bastante rara oye, recibí menos. Sí. Hoy recibí menos, ¿por qué? Debe haber algo extraño, ¿no? Porque justamente el cerebro trabaja con anomalías. Mucho de lo que aprendemos cuando estamos haciendo ejercicios de threat hunting es esa parte, ¿no? El poder ver cómo se pueden ver esas deficiencias. ¿Es lo que dijiste, que el cerebro funciona en las anomalías? Exactamente. El cerebro funciona con clústeres de información, como funciona la inteligencia artificial y demás. Es básicamente el poder agarrar y hacer agrupaciones de cosas, ¿no? Y muchos algoritmos que vemos, que son algoritmos y técnicas, ¿no? Que se utilizan mucho para poder detectar fluctuaciones en cosas, donde tomamos los valores de algo y después vemos ese pequeño, ¿cómo lo diré? Como ese pequeño
frijolito en el arroz, ¿no? Y nos detectamos estrictamente esa anomalía porque no vamos a voltear a ver el arroz, sino vamos a ver el frijolito. Es muy importante, básicamente, tener una plataforma que ayude a hacer ese proceso de la manera más sencilla posible, decirnos, es aquí, es allá, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo ayuda Lockridom en esa detección del frijolito en el arroz? Ese es justamente algo que llevamos haciendo alrededor de 20 años, que tenemos en este mercado, y lo hacemos entendiendo la información que estamos recibiendo. Básicamente, la información que recibimos es interpretada, se le asignan diferentes tipos de indicadores, incluso información que no está en el propio log, para darle a los analistas información adicional de lo que están viendo, de lo que pueden estar viendo, de una manera muy contundente. Si tenemos que enriquecerlo con una captura de paquetes, lo hacemos. Si tenemos que hacer X y Z, lo hacemos, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante la que podemos lograr en cuestión de comenzar a ver esos fantasmas, esas pequeñas cosas que pues, nos parecían extremadamente complejas de detectar y que al final del día el gran problema es que tal vez no teníamos la información para hacerlo. Entonces es llevar la información a los clientes para que puedan tomar esas decisiones y no tengan que tomar decisiones erróneas. ¿Cómo está basado en logs? No, fíjate que en este caso para nosotros, de hecho una de cómo dimensionamos y demás le llamamos mensajes. Los mensajes pueden ser logs, pueden ser paquetes, pueden ser distintos tipos de tramas estructuradas, no estructuradas y demás, y con ellas poder dictaminar qué es lo que está ocurriendo. O sea, podemos agarrar y recibir un log de un evento de autenticación fallida 5 veces y tal vez tengamos que agarrar y sacar una captura de paquetes para ver que el ticket de Kerberos de la autenticación estaba siendo utilizado, ¿no? Okay. Pero no lo hubiéramos visto si no hubiéramos tenido una captura de paquetes de ello o no hubiéramos tenido las funcionalidades de auditoría dentro de los logs para poderlo hacer. Entonces, este tema es un juego bastante grande. A veces el tema es que SIEM no me da valor. Claro, está mal implantado, ¿no? El SIEM no me da valor, claro, porque hiciste un approach tecnológico cuando el approach era de negocio. El cliente tenía un requerimiento de negocio. Y el requerimiento de negocio es que el cliente tiene problemas. Hay que entender qué problemas tiene. Tal vez tiene su problema o su preocupación número uno, como lo hemos visto recientemente, pues puede ser ransomware, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues básicamente hacer estrategias que tengan que ver para poder detectar binarios nuevos en equipos, procesos nuevos en equipos, anomalías de todo tipo, etcétera, que tengan que ver con endpoint, por ejemplo, ¿no? Tal vez otro de los problemas que van a ir de la mano es, ¿qué están haciendo mis usuarios? No tengo ni idea. Bueno, vamos a monitorear a los usuarios, ¿no? No necesariamente meter los firewalls al SIEM es la mejor idea. O sea, ese es un grave error. Cuando pensamos tecnológicamente, pensamos... ¿Por qué es un grave error? Porque posiblemente esos log sources como los firewalls y demás generan una cantidad de información enorme y posiblemente el valor es muy limitado. ¿Por qué? Porque posiblemente el usuario final, su principal requerimiento es monitorear usuarios, porque es lo que más le preocupa, y los logs del firewall, no traen autenticación. ¿Cómo demonios voy a hacer? Lo único que trae es IP origen, IP destino, puerto. Oye, ¿no? Entonces se vuelve un desastre. Sí, entonces significa entonces que el SIEM debe de calificar los mensajes. Totalmente, debe calificarlos, interpretarlos y relacionarlos. La idea básicamente es que tú puedas ver una path de sucesión. O sea, Martín entró a tal puerta, se movió a tal lugar, hizo tal cosa y yo pueda reconstruir qué fue lo que está ocurriendo y poderlo detectar lo antes posible. Porque seguramente Martín no debería de estar ahí porque nunca había estado en esa puerta. Martín no debería de haber entrado a ese path porque nunca debía haber entrado, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con condiciones de negocio específicas para poder dictaminar dónde estás, ¿no? Y aquí el tema no es el SIEM es solamente tecnológico, ¿no? Para nada, debe estar completamente alineado al negocio. Y esa alineación al negocio de las plataformas es justamente donde está el principal gap en el mercado de SIEM y de Security Analytics, ¿no? Okay. Las plataformas son realmente complicadas. El SIEM se alimenta de esos mensajes, como dices tú, de terceros. Exactamente, de cualquier tipo. Aquí el tema interesante es poderte integrar con quien sea, en las condiciones que sea. No es que yo solamente leo Syslog. No, señor, hay que leer todo. Protocolarias, APIs, SNMP, NetFlow, etcétera, ¿no? Miles y miles de integraciones diferentes. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes han estado intentando alcanzar esto de muchas formas. ¿En qué me refiero a esto? Cisco, por ejemplo, tiene 7 protocolos para enviar logs o para enviar bitácoras. ¿Cuál es el correcto para mí? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo mando syslog de un ruteador, ¿puedo estar viendo puerto arriba, puerto abajo? ¿Me sirve para detectar atacantes? No. Puedo estar viendo, por ejemplo, movimiento, quiero monitorear movimiento lateral. Quiero monitorear movimiento lateral y me estoy llevando, por ejemplo, información de la salud del equipo. No lo voy a ver, tengo que traer la transaccionalidad, tal vez tengo que activar NetFlow dentro del equipo.
tengo que activar algún tipo de tecnología que me traiga la data que es más crucial para ese caso de negocio. Entonces, a veces el cliente tiene una gran cantidad de dispositivos, que tenemos que sacarle provecho, porque tienen data, ¿no? Entonces, básicamente, el CIEM es el amigo de todos, o debe ser el amigo de todos. Eso es lo que quiere decir. El 100 pues tiene que tener relación con todos los fabricantes y con APIs abiertas y poder interpretar cualquier cosa y poder calificar y darles el mismo contexto. Un evento de autenticación fallida en Checkpoint debe ser exactamente de la misma categoría que un evento de autenticación fallida en el directorio activo. ¿Por qué? Al final del día son eventos de autenticación fallida y deben de tener la misma sintomatología de los eventos de autenticación fallida. Entonces, cuando tú agarras y tú dices, puedo detectar tal tipo de indicador, debería de ser una cosa que se homologue en el momento en que se está realizando para que la detección sea la más precisa posible. Cuando yo le estoy experimentando o explicando esto a los clientes, es como si tuviéramos un set de cámaras, ¿no? Y ese set de cámaras tenemos que estar haciendo cosas como son detectar fantasmas, detectar personas bajo del agua, detectar personas translúcidas en la oscuridad, ¿no? Y cada una de esas capas justamente es la parte más interesante de esto, que hay distintas cámaras para distintos tipos de requerimientos. Entonces, a veces, si tú exactamente es un lugar, una casona donde siempre ves fantasmas, pues hay que utilizar eso. No puedes agarrar y pasarte al hecho de decir, no, solamente voy a detectar. No puedes utilizar armas que no están para las amenazas que tienes tú o que estás propenso. Y no puedes decir los fantasmas no existen. No puedes decir que los fantasmas no existen. Y por supuesto, exactamente, ¿no? Es el mismo caso, no puedes decir que los fantasmas no existen. Y cuando quieras detectarlos, pues realmente es una complicación bastante grande si todo lo ves igual. Si todo lo ves como un dispositivo, cuando realmente debes de verlo como una cadena de compromisos. Es una cadena de compromisos. Una cadena de compromisos es cuando básicamente empiezas a ver cierta sintomatología que debe de estar anidada, ¿no? Esa anidación lo que te permite es poder sumarizar los indicadores. Por ejemplo, una cadena de compromiso cuando tiene ransomware, por ejemplo, se ve claramente cuando la máquina, por ejemplo, está escaneando puertos, ¿no? Eso es un indicador. No necesariamente es un ataque, porque las máquinas escanean puertos. Pero si esa misma máquina está copiando archivos, por ejemplo, por RPC, eso más seguido del port scan o seguido de tal cosa te va armando hipótesis. Entonces, una cadena de compromiso es que una persona no mata a otra de un golpe, sino básicamente va planeando una estrategia, va ganando pasos, va ganando etapas. Le conocemos como staging, ¿no? Tiene una serie de etapas en las cuales tenemos que estar viendo qué es lo que va pasando paso por paso, uno por uno, y poder dictaminar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Específicamente, o qué es lo que está ocurriendo en este momento. La misión de la etapa de detección y respuesta es agarrar a los terroristas antes de que se suban al avión con la bomba. Si bien va a haber una catástrofe en el aeropuerto, etcétera, y demás, lo que buscamos es que no haya una mega catástrofe en el avión, ¿no? Esa es la misión principal de la etapa de detección y respuesta, es agarrar lo que ya se pasó, agarrar lo que la etapa de prevención no pudo detectar. Oye, entonces, hablar de Machine Learning, inteligencia artificial para ustedes es supernatural. Es justamente lo que hacemos, exactamente. Sin embargo, el tema es que hay que reducir ese hype, ¿no? El hype es que no es un robotito, no es un tema mágico, no va por ahí. Hay que hacer una alineación completa a la plataforma tecnológica y después intentar buscar los indicadores, ¿no? Es realmente algo que desafortunadamente todavía requiere mucha interacción, sin importar qué tengamos o los avances que hay en LLMs o whatever que hayamos en inteligencia artificial. Todavía tenemos una gran parte de alineación manual, ¿no? Y es una parte en la que el SOC sigue operando, no podemos despedir a los SOC, no podemos cambiar a nadie, etcétera, ¿no? Eso todavía va a seguir pasando, ¿no? Y eso, lógicamente, todos nos ayudamos de pues las últimas herramientas tecnológicas, pero hay que quitar un poquito de la mente el tema de que clic, se acabó, no funciona. No me acuerdo cuál hay una palabra que utilizamos cuando le das clics y se convierte en algo mágico, ¿no? Entonces, se me fue el nombre ahorita, pero el magiquismo realmente no es algo que exista en este mercado. ¿Por qué? Estamos siendo atacados por gente muy impresionante. Yo ayer estaba hablando con un cliente. Lógicamente, el cliente está muy orientado a la parte de sistemas, no tanto a la parte de seguridad. O sea, es un director de sistemas. Y tenía dudas, ¿no? Porque básicamente es de, oye, las personas que están ahí en RCA están creando las propias armas que están vendiendo. Y yo, no es necesario.
hay una oferta de amenazas en otro nivel. Ya no es necesario ningún tipo de estos criterios. Es realmente impresionante lo que está allá afuera, ¿no? Lo que nos estamos enfrentando. Y lo más importante es seleccionar tus armas de manera correcta. Las analogías que yo hago siempre, por ejemplo, de los juegos de primera persona, de Call of Duty y demás, es así. O sea, posiblemente eres muy bueno con el sniper, ¿no? Pero posiblemente te toca en un escenario con nieve, ¿no? Entonces posiblemente el sniper no sea tan correcto. Y en varios casos tienes que agarrar y utilizar las armas con las que eres más hábil para poder detectar esos indicadores lo antes posible, ¿no? Es una lucha y tenemos que verla de esa manera, ¿no? Con que realmente nos quieren hackear y nos quieren robar nuestros activos. Al final es delincuencia. Es delincuencia y así seamos, o porque también el que te me dijo, entonces, ¿qué tipo de información podría yo tener, no? ¿No? O sea, hay una gran cantidad de información. Créeme que los stakeholders del negocio tal vez les moleste que se filtre tal cosa y demás, y ser, digamos así, evasivo a ese tipo de problemas es un grave error. Un grave error en la dirección. Cada vez lo estamos viendo más con los grandes ataques que ha habido que se publican, ¿no? Pero los que no se publican son aún más, mucho más. Ahora, entonces, el CIEM, nos podemos imaginar que es una tecnología, o sea, una solución para empresas grandes. No necesariamente. El gran problema es que nos enfrentamos a una gran cantidad de oferta. Aquí vamos a cruzar al siguiente. Al siguiente. Exacto. ¿No? Aquí vamos a entrar a esta parte. Sí, la oferta de amenazas es extremadamente grande. Y el principal desafío es justamente que cada vez tenemos que agarrar armas todavía más sofisticadas y demás, pero no necesariamente soy yo el que las tiene que manejar, ¿no? A veces tengo que agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy listo para la pistola que lanza rayos gamma y demás, porque mis atacantes, o sea, primero es que sí tengo tal vez ese tipo de atacantes, pero la verdad es que el riesgo no me permite poder acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? Básicamente el riesgo es tan inferior porque así lo tengo visualizado desde la alta dirección, porque ya se los expuse, ya le dije exactamente cuáles son los principales desafíos, y básicamente la alta dirección dijo, pues, no importa, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Ahí lo que hay que hacer, o lo que buscamos también en un proceso que tenemos que se llama SOM, es básicamente poderlo alinear, y poder alinear una parte en la cual tengamos... Qué bueno que tocaste lo de SOM, platícanos un poco sobre eso, porque me comentabas que el SOM es como un sistema que le permite al cliente saber lo que realmente necesita, porque mucha gente no sabe, ¿verdad? Exactamente. Cuando llegamos a un proyecto, puedo hablar de porcentajes tal vez, porcentajes bastante grandes. Realmente el cliente siempre nos manifiesta, no sé, tú dime, tú eres el experto cuando le preguntas qué tipo de información quieres levantar, ¿no? Ajá. La otra que nos encontramos frecuentemente es, bueno, pues vamos a meter la información del firewall, del IPS y demás, y entonces lo que está buscando es un dashboard o una visualización centralizada de todos los indicadores que ya están siendo detectados, pero volvemos a caer en el mismo problema. Tal vez podamos ver algún tipo de cadenas, pero seguimos escuchando a alguien que ya se le pasaron. O sea, ya no es alguien válido, pues me explico, tenemos que ver indicadores en todas las cosas. ¿Por qué? Porque si estoy leyendo los logs del firewall, por ejemplo, y del antivirus, y de todos modos tengo ransomware, pues lógicamente se pasaron ya los dos, no sirve para nada. Sin embargo, si estoy leyendo la información del tráfico de la red, o sea, básicamente, por ejemplo, de NetFlows, si estamos leyendo información de el directorio activo y demás, podemos referenciar los ataques para poder saber de dónde pudo haber venido, para poderlo contener. Podemos hacer preguntas, por ejemplo, si ya sabemos que este hash está impactando la industria bancaria mexicana porque acaban de liberar un documento que lo trae, puedo preguntar, oye, ¿he sido alguna vez, este hash lo he visto alguna vez en mi red? ¡Pum! Y que te conteste, no es una cosa como peace of mind de decir, no, pues aquí nunca hubo, ¿no? Sí. Aquí nunca hubo tal, porque tenemos la posibilidad de poder armar esas hipótesis. Entonces el SOM lo que busca justamente es reducir el hype. El hype se genera cuando existe la unión de dos cosas. Una, desconocimiento total de lo que hay en el mercado y las tecnologías, lo que pueden alcanzar. Y la otra, un gran equipo de ventas, ¿no? Un gran equipo de ventas que articule un mensaje de marketing confuso, ¿no? Entonces, la forma de poderlo atacar de la manera más contundente es con valor, ¿no? Es como lo encontramos nosotros. Y en esa parte de valor, el poderle mencionar al cliente un proceso de consultoría en el cual alineemos sus procesos de negocio a la oferta general de solución para que él también pueda internamente justificar cómo, pues básicamente, cómo le va a entrar al problema, ¿no? Que quiere comprar esa nueva arma
que lanza rayos X y que lanza tal, para que se la compre su dirección general, ¿no? Interesante. Ahora, ¿cómo podríamos decir entonces que el Rhythm o el CIEM nos ayuda a mejorar nuestra postura de ciberseguridad? Visibilidad. Básicamente lo que vendemos es visibilidad. Vendemos el set de cámaras que puede detectar fantasmas, ogros, muertos, extraterrestres, etcétera, 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 que podemos tener la posibilidad de ir a esa cancha de detección y respuesta de la manera más contundente posible, ¿no? Ese es básicamente lo que vendemos, el poder detectar cosas que no sepas que están pasando. Okay. Ese es el principal objetivo, y además ayudarte en todo lo que hacen las soluciones de CIEM normales, que son básicamente tener un repositorio de los logs para cualquier tipo de pregunta, que tengas la posibilidad de poder hacer hunting, o sea, poder hacer preguntas. Oye, ¿qué pasó con Martita hace 74 días? Etcétera. ¡Pum! Y que te lo traiga toda la actividad de toda la plataforma en una sola shot, ¿no? Okay. Que yo pueda responder preguntas que me tocaron mucho cuando estaba a cargo de una plataforma tecnológica con un cliente. Yo como CISO, como tal, recuerdo preguntas como, quiero que me traigas todas las actividades que hizo tal usuario. Puta, pero todas, güey. O sea, en SAP, en X, todo, no solamente pues básicamente en lo que a mí me interesa, ¿no? O lo que yo creo que está mal. Al director o a la alta dirección no le interesa la detección de indicadores en el firewall y que le digas que hubo 77,000 ataques. Es muy diferente a lo que está esperando la alta dirección. La alta dirección está esperando criterios específicos como agarramos a este ladrón que hizo todas estas técnicas tácticas, pero ya está contenido. Es una visión bastante diferente y es justamente la que queremos acercar a los clientes, ¿no? Recuerdo una Tener visibilidad. que me platicaste una vez sobre cómo detectaron a alguien que estaba haciendo un fraude en la nómina, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, el chiste de esto es detectar cosas que no sabes, pero hay que irlas inventando. O sea, no es un proceso automático, es un proceso muy sencillo, pero no es automático. Y mucho del proceso que seguimos es muy alineado con el feedback del cliente. El único que sabe que está mal es él, nadie más. Nadie más, nadie más, nadie más. Podemos darle alguna overview y demás, pero los clientes y todo lo que tenga que ver con el background operativo del negocio, sabe exactamente dónde están los principales riesgos. Y si no lo sabe, pues estamos muy tarde para podérselo mostrar con un CIEM, ¿no? Realmente, posiblemente tengamos que hacer algún otro tipo de assessment. Y ese assessment es algo que queremos regalarle a los clientes, ¿no? Que queremos regalarle para que puedan no solamente justificarlo, sino también el poder hacer una cosa que tenga medibles y que puedan ser justificables en el tiempo, no nada más en un shot y que no sepa para qué es la solución y demás, sino que le pueda sacar dinero, ¿no? Que le pueda sacar dinero de regreso. Sí, ahora hemos venido hablando de los mensajes, los logs, pero ¿qué pasa con los usuarios? Ese es el tema, ¿no? Que los usuarios van a generar información como sea, y el tema es poderla categorizar, y el gran desafío que encontramos con los usuarios es que se llaman en un sistema J. López y en otro sistema se llaman 132270 y en otro sistema se llaman John López y es la misma persona. Entonces ahí hay otro gran problema en las identidades, ¿no? Aunque tengan soluciones de single sign-on o de autenticación y demás, siempre hay pequeños hilos de data que no están siendo verificados y a veces es que mi usuario de SAP sí es diferente porque no lo tenemos en el LDAP, bla, bla. Y ahí empiezan los problemas cuando entramos en el sí pero no, sí pero esto. Y justamente lo que buscamos en general es que tengamos una plataforma unificada donde podamos ver los indicadores generales sin necesidad de decir, este es el dashboard de Windows, este es el dashboard, no, este es el dashboard de autenticaciones de toda la red, de toda la infraestructura de este cliente. Ahora, platícanos sobre Weba. Weba básicamente hace mucho de esta parte, que es todo lo que tiene que ver con el monitoreo de usuarios y entidades, con una técnica que se conoce como Behavioral Analytics. Weba significa User and Entity Behavioral Analytics. Y esta es una técnica más de las miles que hay para poder detectar indicadores. Básicamente se basa en el profiling, ¿no? El perfilado de los usuarios. Y ese perfilado lo que nos permite es poder detectar anomalías como son, comúnmente tú te metes a tal hora y ahora lo haces de tal manera, comúnmente tú lo haces, comúnmente te metes a 7 servidores y te autenticas 4 veces y hoy te autenticaste más veces. No es posible que estés en San Francisco y en la Ciudad de México al mismo tiempo autenticados, ¿no? Ese tipo de anomalías que tienen que ver con casos de uso muy contundentes de lo que ha pasado últimamente, que se llama, por ejemplo, Improbable Travel, ¿no? Improbable Travel es un caso de uso muy normal en el mercado de Weba. ¿Cómo dijiste? Improbable Travel, ¿no? Que es básicamente el detectar viajes improbables, que ese es el tema. Aquí vamos a entrar mucho en el improbable.
en todo lo que es el suspicious, porque no sabemos si eso no es, lo que estamos viendo es una anomalía y lo que hay que verificar es cómo poder medir cuál es el impacto de esa anomalía, ¿no? Y centrarla con otros indicadores. Entonces, el que tal vez tú te estés autenticando en San Francisco es porque estás aquí en RCA, ¿no? Pero lo que sí es anómalo, por ejemplo, es que dejaste tu laptop, otra laptop en tu casa, ¿no? Y esa laptop en tu casa la está usando tu hijo para ver Cartoon Network y está conectada en una VPN a la empresa al mismo tiempo. Esas son anomalías bastante graves, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es detectar ese tipo de anomalías, es decir, ¿por qué estás en dos lados? No es posible que estés viendo una autenticación en China y en México con una diferencia de distancia de 1 hora, porque no hay posibilidad. O sea, ¿qué significa esto? Que no eres tú, ¿no? O es un problema del negocio. Entonces, mucho de esas cosas es esos falsos positivos que parecen tan contundentes. Básicamente el gran problema que lo que estamos intentando buscar son cómo se van ponderando estas anomalías pues básicamente para poderlas volver realidad, ¿no? Es decir, caray, no es una anomalía, es un atacante. Ahora, si pudiéramos tener una bola de cristal, como se dice, ¿cómo ves tú, Luis, el futuro del CIEM? El futuro del CIEM es básicamente intentar en su mayoría, que es el gran problema que tiene el CIEM, intentar en su mayoría eliminar esta parte manual. Ese es el desafío más grande, ¿no? El poder agarrar y dictaminar, detectamos todo esto con 1 millón de cosas que hicimos y básicamente ya no tienes que aprender a utilizar la herramienta porque lo hacemos de manera automática por ti. El tema es que no lo hemos logrado, ni con los servicios de IA que estamos viendo ahorita y demás, pero hacia allá van. El verdadero, ahorita estamos viviendo otra etapa que tiene que ver con resolver otro gran problema del mercado de CIEM, que tiene que ver con la plataforma tecnológica, en cuestión de dónde vive, o sea, dónde está instalada, ¿no? Eliminar los servidores, eliminar todo, mandarlo a cloud y demás. Sin embargo, muchos clientes están teniendo mucha resistencia a esta parte porque los costos son ridículamente altos en algunos casos, ¿no? Entonces, en esta parte muchos clientes están pasando esa parte on-prem. En Latinoamérica particularmente el movimiento de on-prem hacia cloud está siendo lento, pero está funcionando. Muchos clientes están bajándose de cloud a on-prem. El mercado de CIEM particularmente hablando, y lo vimos también en el mercado de servidores y demás, pero particularmente en el mercado de CIEM estamos viendo esa parte, pero va a haber lo mismo que veíamos en la curva del hype, ¿no? La curva del hype es todos nos vamos a cloud porque los servidores y demás se dañan y nadie quiere mantenerlos. ¿Verdad que todos estamos molestos? Sí. Y ahorita es, bueno, pero cuesta tanto. Bueno, entonces vamos a agarrar y vamos a mover solamente esta parte crítica y ahí estamos ahorita. Ahora, pero también sucede, hay empresas que sí tienen dinero, pero como que agarran moda, ¿no? Totalmente. Todo, exactamente. Porque tiene que ver con la estrategia general de la empresa, ¿no? Eso es algo bien importante, que todo esté alineado. Si no está alineado, problemas graves, ¿no? Problemas graves. Y eso es justamente lo que buscamos con Lockridom, es utilizar, o sea, continuar con nuestras plataformas on-prem, continuar con nuestras plataformas cloud y continuar empujando, ¿no? Al final del día, el poderle dar una solución al cliente sobre lo que está buscando para, como lo estamos buscando, lo estamos armando nuestra oferta de valor, ¿no? Sin que sea solamente la plataforma tecnológica, sino algo muy transparente para que el cliente no se preocupe por esas nimiedades y pues básicamente pueda operar su negocio. Pero entonces, ¿cuál sería el CIEM ideal? El CIEM ideal. No sé si se puede lograr. En algún momento esperemos que así ocurra. El CIEM ideal lo vamos a ver dividido en 3 cosas. La primera es básicamente algo donde yo no me preocupe dónde está esa data y tenga un valor asequible, ¿no? Básicamente es el principal punto. Porque el tener un servicio administrado de cientos de teras de datos y demás es desafiante. En donde sea, en la nube, en premisas, donde sea, es un dolor de cabeza. Yo trabajaba en una empresa de retail grandísima y recuerdo muy bien claramente cómo se dividían los equipos. La mitad de la infraestructura era para data warehouse. O sea, hacer data warehouse es complicado, es caro, pero básicamente Data Warehouse movía el negocio y sabíamos que en una sucursal ya no teníamos panes, en otra sucursal. Lógicamente es algo que se tiene que hacer, se tiene que dictaminar. Oye, ya no tenemos coloretes rojos, ya no tenemos tal. Las tendencias de compra de los clientes en tales lugares son de tales, deberíamos de poner más stock y tomar decisiones de negocio críticas. Entonces, ese concepto, básicamente, el tema que trae es una gran cantidad de infraestructura y una gran cantidad de costo. Entonces, esa sería la primera, enfocarnos en ese problema y es a donde la industria se está enfocando, en quitar ese problema y hacer los costos más asequibles. Sin embargo, ya llegamos al pico en el cual se dice, sí, güey, 1 tera cuesta tanto en cloud, punto, güey.
no hay forma de bajarle para abajo, ¿no? Y cuesta lo mismo en todos lados. Cuesta lo mismo en todos lados, en Google, donde sea, va a costar exactamente lo mismo. La segunda cosa que es súper importante del mercado de SIEM, que está cambiando, es eliminar al analista o darle la máxima posibilidad al analista de, no ser eliminado, pero sí darle todas las armas para que sea básicamente opcional mucha parte del análisis, ¿no? Cuando Entonces, dices el analista, ¿te refieres al analista del SOC? el analista del SOC. Básicamente es automatizar al analista del SOC, que pueda hacer distintos tipos de criterios de manera muy automatizada, pero más que nada el que cambie el entredicho hacia cosas que brinden valor hacia el negocio y no tanto a la parte de seguridad. Ahorita estamos focalizados completamente en la parte de seguridad porque el negocio no está siendo impactado del todo, ¿no? Entonces, esa unión es algo que va a ser un gran cambio en nuestra industria muy pronto. ¿Por qué? Por los LLMs, ¿no? Y poder agarrar y en vez de que el analista tenga que entrenarse para aprender a hacer queries, pues básicamente va a ser una pregunta. Oye, muéstrame todos los usuarios que tengan la palabra perro en la y venga de tales IPs y de tal dominio de control y que esté referenciado con tal indicador. ¡Pum! ¿No? Sin que tengas que escribir un query de 60,000 letras, sino que lo traiga directamente la herramienta. Nos vamos a convertir en ingenieros de prompt, ¿no? Exactamente, nos vamos a convertir en esa parte, pero incluido con el gran problema que tenemos en estas tecnologías es que no podemos utilizar LLMs privados, no podemos utilizar LLMs públicos. Porque si utilizamos LLMs públicos, mandamos mucha data donde no queremos que vaya. O sea, el tema de pegarlo con ChatGPT y demás, y puede ser algo bien complejo. Y por eso todas las industrias estamos desarrollando nuestros LLMs para poder hacer que las preguntas, los sets de datos y demás no tengan nada que ver con compartir información confidencial, ¿no? Entonces, estaba checando, por ejemplo, perdón, Stefan, sí. Respecto a esto que mencionas, a Mixtral, esta empresa recién fundada por los franceses, ¿no? Bueno, que trabajan en Meta y en Google. ¿Cómo están logrando que tú puedas tener un premise en una maquinita, bueno, en una máquina, no maquinita, una máquina, tengas tu LLM y funcione como deba de funcionar sin andar regalando tu información, ¿no? Que es otro, está muy interesante. Es un tema de problemas medulares que están pasando. Y otra de las cosas que vamos a ver es mucho en este mercado, es que el mercado está alcanzando unas capacidades de lo que se conoce en la gráfica que veíamos sobre el plateau of productivity como tal, que son cosas donde ya no hay mucha forma de poderle decir al cliente que pues básicamente los fantasmas son las amenazas más grandes y demás. Y o sea, básicamente es la eliminación del hype, es la tendencia que también está como número 3. El mercado es, todos los fabricantes tienen una solución de 100, todos. O sea, acabo de ver hace una semana más o menos un reconocido fabricante donde yo solía trabajar hace unos años, pues ya también se subió al mercado de 100, ¿no? Sí. Bastante interesante. ¿Por qué? Simple y sencillamente es algo proven. O sea, no es el tema de, no, lo que pasa es que todo el mercado se va a ir para acá. No, básicamente todo esto es proven porque funciona. Y como funciona, da resultados. Y como da resultados, hay mucha adopción. La cosa es que todos quieren hacer su propia receta secreta, ¿no? Okay. Ese es el gran desafío que vamos a ver ahorita. Serían esos 3 grandes puntos. 1 es problema de infraestructura. 2, el problema más grande es el tema de los analistas. Y número 3, básicamente es que el propio mercado está en ese shrink de ya no voy a decir tanta basura porque seguramente se dan cuenta, ¿no? Claro. Esa es justamente esa parte, porque los clientes saben qué están esperando, saben qué es lo que están buscando y cada vez están siendo más atacados y siendo más pues conscientes, ¿no? Porque como siempre decimos, hay 2 tipos de empresas, las empresas que están comprometidas y las empresas que no lo saben, ¿no? Correcto. Entonces es un tema realmente complejo el poder dar beneficios al negocio, incluso cuando, pues como siempre, ¿no? Aunque tengas un negocio y no tengas ninguna parte de TI, siempre va a haber gente que te va a querer robar, que te va a querer hacer cosas para disruptar tu negocio, ¿no? O derrumpir tu negocio. Entonces esa es una parte que vamos a estar siempre presentes en ella y lo que estamos buscando es que dentro de la plataforma, dentro de la parte de TI, digámoslo así, no nos ocurra. Sí. Ahora, hay un movimiento que hemos venido observando desde el punto de vista del usuario, donde el usuario dice, híjole, ya no quiero tener tantos fabricantes con diferentes soluciones. ¿Cómo ayudamos para que se dé esa consolidación a nivel usuario? Sí, para serte honesto, ese tema es algo que es muy subjetivo.
La mayoría de los clientes que tienen muchos años en el mercado como tal, sabe exactamente que zapatero a tus zapatos, la verdad. Entonces vamos a ver muchos fabricantes que venden chile, mole y manteca con la misma oferta de solución, lo cual es muy respetable. Sin embargo, pues básicamente yo recuerdo mucho cuando me tocó ser CISO en esta empresa que yo menciono, teníamos un antivirus en cada capa porque sabíamos que iba a fallar, sabíamos exactamente que comprar el mismo antivirus en el endpoint y el mismo antivirus en la solución de anti-spam, bueno, de correo electrónico y demás, pues básicamente trae riesgos graves, ¿no? Específicamente en cuestión de que es la misma inteligencia. O sea, necesitamos algo diferente para poder después contrarrestar exactamente una amenaza de que se nos pase algo, ¿no? Entonces, la consolidación de muchas empresas y que hemos estado viendo en general también en este mercado. Entonces, me están diciendo que es otro hype. Es otro hype. No, la verdad es que para allá va, lógicamente, si perteneces a esos fabricantes, pero siempre vamos a tener la oportunidad nosotros y otros fabricantes de poder agarrar y ser disruptivos en decir, pues tenemos esta otra oferta, a ver qué te parece, ¿no? Ahora, yo observo es que a lo mejor si tienes un usuario que tiene muchísimas soluciones, pues con el 100 le ayudas pues a tener un solo punto de análisis. Totalmente, un solo punto de análisis donde pueda unificarlas y dar esa vista de 360, aunque tengas firewalls de diferentes marcas, tengas IPs de distintas cosas y tengas 3 o 4 consolas simple y sencillamente para poder monitorear tus activos de endpoint, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes la herramienta de EDR de un fabricante, la herramienta de antivirus de otro fabricante, la herramienta de DLP de otro fabricante y demás. Puede ser algo bastante complejo, ¿no? Entonces lo que buscamos específicamente en Lockridom es poder dar una oportunidad a el poder unificar esos criterios, ¿no? Y sin que tengamos tanta dependencia del dispositivo que estoy utilizando. ¿Soportas tal dispositivo? Sí, ¿no? Sin problema alguno, es la respuesta. ¿Qué le puedes sacar? Vamos a ver, ¿no? Lo pones y comienzas a verificar exactamente qué indicadores puedes traer, ¿no? Pues, Luis, pues podríamos seguir... Podemos seguir rambling. Por horas. Entonces, Luis, Teo, podríamos seguir platicando muchísimo. Yo creo que fue bastante ilustrativo, tanto que las personas que nos ven o que nos oyen, pues, bueno, más bien lo que nos ven, que puedan haber analizado en dónde estamos y entonces este futuro, especialmente con todos los comentarios que siempre son de un conocimiento muy amplio. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Hasta luego.